Buenas noches, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado viernes un ataque aéreo cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en el que murió el general iraní Qasem Soleimani, jefe de la fuerza de élite Quds. Soleimani, hombre fuerte e influyente dentro del régimen de Irán, era una figura controversial a la que Washington responsabiliza de diversas acciones efectuadas contra Estados Unidos y sus aliados desde hace décadas. Diversos presidentes, antes de Trump, lo habían tenido entre sus objetivos posibles, pero ninguno se había decidido nunca a autorizar una operación tan drástica por sus consecuencias. Ninguno hasta Trump, a pesar de que incluso dentro de su propio equipo de asesores hubo voces que le recomendaron no hacerlo. Irán ahora ha prometido vengarse, aumentando los temores de que estalle una guerra sin cuartel. Trump ha actuado siguiendo sus instintos. Él mismo lo reconoce, dice que es su modus operandi en muchas de sus decisiones y en ocasiones le ha salido bien. El problema esta vez es que en esta decisión ha pasado de las amenazas, palabras, como la escalada verbal que mantuvo con el líder norcoreano Kim Jong-un, al que llegó a insultar por Twitter, a los hechos. Y ahora Teherán se siente interpelado a responder, no solo por la muerte de uno de sus dirigentes militares más apreciados, sino también por la presión social que ha unido al país y ha llenado las calles de las principales ciudades iraníes, como no se veía en años. Durante el fin de semana, Mike Pompeo y su administración, la de Donald Trump, han tenido serias dificultades en explicar la decisión. El argumento más peregrino es que lo mandaron matar para evitar una guerra, pero los hechos y las amenazas van camino de contradecir esa intención. Y precisamente lo que puede desencadenarse ahora es una guerra, un conflicto de consecuencias impredecibles. Irán ha abandonado todo compromiso con el acuerdo nuclear del 2015. Irak ha pedido que se termine la presencia militar estadounidense en su territorio. El valor internacional del crudo ha aumentado casi un 4%, la mayor alza en una sola jornada en los últimos 3 meses. Trump actúa por impulso y con cada una de sus grandes decisiones de política internacional torpedea el consenso con naciones aliadas, aísla a Estados Unidos y deja espacio para que otros ocupen su lugar. Y mientras, en Washington ha dejado de hablarse del juicio político a Trump. ¿Casualidad? Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos qué margen de acción le queda a Juan Guaidó en Venezuela tras ratificación de su mandato como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué respuesta debe esperar el mundo por parte de Irán tras muerte del general Qasem Soleimani? Número de hectáreas quemadas en Australia igualan al tamaño de países como Bélgica y Haití. Hay alarma internacional. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Miren, hoy en el ámbito internacional hay 3 noticias que son muy relevantes. Las 2 primeras están opacando la tercera, por eso la queremos poner para la apertura de este repaso de algunas cuestiones con algunas cifras. ¿Cuáles son las 2 noticias? La crisis con Irán, de Estados Unidos con Irán, sin duda, y la otra, la situación en Venezuela. Pero es que hay otra que llama poderosamente nuestra atención. Son los incendios que afectan a Australia. Incendios que generan la crisis más importante medioambiental que en décadas ha afectado a este continente, porque Australia es un continente. Las hectáreas quemadas por esos incendios, provocados por esa potente ola de calor que afecta a esa parte del mundo, son comparables a las superficies de Bélgica y de Haití juntas. Ya hay 24 personas muertas, 480 millones de animales han muerto, según fuentes oficiales, en ese territorio quemado, consumido por las llamas. Y, por ponerles solo un ejemplo, 1/3 de los koalas que habitan hoy la isla de Australia, el continente australiano, han muerto en esos incendios. Es dramático. Para que se den cuenta de cómo queda opacada la noticia de esos incendios y la gravedad de los mismos, miren la comparativa. ¿Se acuerdan de los incendios de la Amazonía? Que ocuparon titulares y portadas, probablemente porque se introdujo algún elemento como la politización de esa información. Pero es que si las comparamos, no hay comparación. Hoy en Australia se han quemado 5 millones de hectáreas en la región de Nueva Gales del Sur, eso desde el 1 de julio.
5 millones de hectáreas en Australia. En 2019 en el Amazonas se quemaron 900.000 hectáreas. Recuerden el ruido mediático que produjeron esos incendios y también la reacción internacional. Por poner otro ejemplo, los incendios de California, que también parecían dramáticos, no dejaron de serlo, pero las 5 millones de hectáreas se comparan con las 800.000 hectáreas de California y quedan en algo muy pequeño. 5 millones de hectáreas, los incendios de Australia, preocupantes. Otra noticia de la actualidad a la que le queremos sacar y poner voz de los expertos es la votación que se va a producir mañana en España. En España llevan 4 elecciones. 4 elecciones para conseguir un gobierno surgido de unas elecciones, un gobierno estable. Saben que en España se vota para elegir un parlamento y el parlamento elige, un voto indirecto, al presidente del gobierno. Bueno, Pedro Sánchez, es el líder socialista, consiguió tener el partido más votado, la mayoría, pero no una mayoría absoluta que le permitiera, con solo sus votos, ser presidente del gobierno. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En España se ha producido un debate que ha dado como resultado una primera votación de ese proceso de investidura que ha perdido Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en esa primera ronda de votación no ha conseguido la mayoría absoluta. Hasta aquí todo normal y esperable porque los resultados de las elecciones han dado un resultado, una proporcionalidad similar en cada una de ellas. Pero parece ser que Pedro Sánchez ha negociado con los diversos, son muchos actores, y ha conseguido abstenciones y votos a favor de los partidos minoritarios y de los aliados, Podemos. Y eso parece que le garantizaría mañana el conseguir el resultado de la mayoría simple, es decir, tener más votos a favor de los votos en contra o las abstenciones. Y, por lo tanto, conseguir ser investido presidente del gobierno. A la cuarta, en este caso, parece que iría a la vencida. Vamos a buscar el análisis con el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, el señor Xavier Arbós. Señor Arbós, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Ahora Pedro Sánchez, hemos visto que no ha obtenido la mayoría absoluta, pero han tenido que pasar varias elecciones con resultados similares. ¿Por qué ahora, siendo similares a los de las elecciones anteriores, parece que sí Pedro Sánchez podría conseguir ser investido presidente del gobierno? Buenas noches y gracias por su invitación. Pedro Sánchez puede obtener aparentemente la investidura mañana porque ha conseguido acuerdos que le dan el número de votos suficientes como para poder ser investido. En la segunda votación es necesario que obtenga más votos favorables que votos contrarios. Y eso no ocurrió en las anteriores elecciones, digamos que frustradas, las que se realizaron el mes de mayo. Pero esta vez parece que tiene los votos necesarios. Hay un famoso caso político en España en el que un diputado del Partido Socialista, en un momento dado, en la Comunidad de Madrid, decidió no hacer caso a la disciplina de partido y votar a favor de un candidato que no fuera de su partido. Ese diputado se llamaba Tamayo y dio nombre a lo que se ha popularizado como el tamayazo, que transformó una elección con quien parecía que tenía que ser el candidato a presidente de la comunidad en el de la oposición. ¿Es posible que mañana, como abogan algunas voces de la derecha y la ultraderecha, haya disidencia dentro del PSOE que permitieran ese tamayazo, que dieran la sorpresa y que Sánchez no consiguiese esos votos? Harían falta casualidades y quizá, pero esto es menos probable, lo que en España se conoce como el tamayazo. Es lo que aparentemente supuso el soborno de un diputado regional en la Asamblea de Madrid. En estos momentos la mayoría potencial de Pedro Sánchez es de 2 votos más favorables que contrarios. Y luego estarían las abstenciones, que en este caso jugarían a favor de permitir la investidura de Sánchez. No hay ninguna señal que lleve a pensar que se va a producir una deserción más o menos incentivada de los votos ya comprometidos para Pedro Sánchez. En último caso, lo que podría ser es una probabilidad remota, pero probabilidad es que alguna casualidad desgraciada para Sánchez impidiera que alguno de los diputados pudiera estar presente en la votación. Como detalle, quizá ustedes no sepan que el Partido Socialista ha pedido a los
a los diputados que no son de Madrid, que esta noche duerman en Madrid para que no haya ningún problema de acceso a la capital. Realmente hay una preocupación, pero yo diría que es más bien una preocupación por cuestiones logísticas. Es el análisis de Xavier Arbós. El señor Arbós es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, en España. Señor Arbós, gracias. Feliz noche. Muy buenas noches, encantado. Y ya que hablamos de democracias y de elecciones, nuestra lectura recomendada hoy va para un artículo de análisis que leímos estos días de Navidad, días de receso. Se publicó en el diario La Vanguardia, el diario de Barcelona, y lleva por título Democracia en la encrucijada. Hace un análisis del año 2019 que acabamos de dejar atrás y dice que ha supuesto un serio reto al orden liberal, y en el 2020 lo que hemos visto en este 2019 se va a acentuar. Pone ejemplos: Francia con Macron y la necesaria reforma de las pensiones, Alemania con el débil liderazgo de Angela Merkel, el Reino Unido con el triunfo del Brexit y el terremoto político que eso ha supuesto, Rusia y su cada vez mayor influencia en el mundo, la retirada de Estados Unidos, el populismo de algunos líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump. Todo eso hacen del año 2019 un año preocupante cuyo acento, cuya preocupación parece que este 2020 se puede acentuar. Las democracias liberales en Europa y Estados Unidos han sobrevivido a un mal 2019, pero afrontan uno nuevo que aún puede ser más complicado. Los retos que plantea el presente, desde la emergencia climática a las migraciones, pasando por las desigualdades que crea el sistema capitalista y la mayor beligerancia de los regímenes autocráticos, parecen estar fuera de la capacidad resolutiva de los presidentes y primeros ministros, líderes que en muchos casos, ante la falta de soluciones, han acentuado las políticas de la identidad, los nacionalismos más populistas, tras los que se esconde una preocupante tentación autoritaria. El liberalismo es sinónimo de caos, inseguridad y debilidad, mientras que el iliberalismo es sinónimo de patriotismo y protección de la ciudadanía, de sus vidas y sus creencias. Y otra noticia en positivo. Hablando del año 2019 que acabamos de dejar atrás, un artículo nos llamó poderosamente la atención. El artículo lo que hace es recoger datos de organismos internacionales que ponen sobre la mesa. Miren la frase: a pesar de todo el ruido y las noticias negativas que a veces les traemos los periodistas, el 2019 fue el mejor año de la historia de la humanidad. Bueno, antes de que pongan el interrogante, les decimos, nos estamos refiriendo a la calidad de cómo vivimos los humanos en el mundo. Y dice, por ejemplo, que los niños hoy tienen más posibilidades de no morir al nacer, que los adultos tienen muchas más posibilidades de educarse, de no ser analfabetos, mucho más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, y que la población del mundo en general tiene menos riesgo de contraer enfermedades. Miren dos gráficas solo de ese artículo que firma el periodista del New York Times, Nicholas Kristof. El primero es escapar de la pobreza extrema. Pobreza extrema se entiende por vivir cada día con $2 o menos. Eso es considerado pobreza extrema. La curva ha descendido en 4 décadas en casi un 75%. Si nos fijamos en enfermedades que son prevenibles o que en países desarrollados tienen un futuro mucho más prometedor cuando uno las contrae, miren las curvas. Desde la década de los 90 hasta el año 2016, los datos son de el New York Times, trabajados por el New York Times y de organismos internacionales, y van desde enfermedades respiratorias, la diarrea, las complicaciones al nacer, las enfermedades congénitas, el sarampión, la malaria, la deficiencia nutricional, la tuberculosis, todas muestran un descenso, algunas más pronunciados, otras más lentos. Pero, en general, el 2019 que dejamos atrás fue una buena noticia, fue el mejor año de la historia para los humanos. Ya volvemos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la gran crisis internacional. Como consecuencia de la muerte, como decíamos al principio del programa, del general iraní Qasem Soleimani, ahora la región, Oriente Medio, y Estados Unidos e Irán particularmente, enfrentan una escalada diplomática y
algunos se preguntan, ¿es el inicio? ¿Estamos a los albores de un nuevo conflicto bélico entre los dos países? ¿Cuál puede ser la respuesta de Irán a esa decisión drástica que no habían tomado antes otros presidentes y que Donald Trump sí se decidió a tomar? Acabar con este general tan influyente y con tanta capacidad, más allá de las fronteras de Irán, para seguir defendiendo la causa iraní y atentar contra Estados Unidos. Hemos invitado al experto en cuestiones de seguridad y defensa y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, señor Joseph Humire, que esta noche nos acompaña aquí en el estudio. Señor Humire, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Al principio del programa hablábamos de que el presidente Trump parece a veces tomar sus decisiones de una manera impulsiva, siguiendo sus instintos. En esta ocasión, sus instintos han hecho que tome esas decisiones, a diferencia de lo que podían haber hecho y no hicieron otros presidentes republicanos y demócratas. ¿Por qué era tan delicado acabar con la vida de este general? Bueno, para empezar, yo creo que por el general Qasem Soleimani es una figura que tiene mucho peso en Irán. O sea, es una figura que ha crecido durante los últimos 20 años, así como la mano derecha del líder supremo Ali Khamenei. ¿Por qué? Porque uno de los grandes propósitos de la revolución iraní es fuera de las fronteras de Irán, exportar la revolución a nivel internacional. Y la persona que se encarga de esa misión era Qasem Soleimani, porque su misión era no dentro de Irán, era fuera de Irán, principalmente en el Medio Oriente, en Irak, en Siria, en Líbano, en Afganistán, pero también en África, América Latina, Europa. Entonces, eso fue el peso de esta decisión. Sin embargo, yo no pienso que el presidente Trump fue impulsivo, porque había otras oportunidades dentro también del gobierno del presidente Trump de matar o capturar a Qasem Soleimani, pero no tomó esa decisión. O sea, lo que ha demostrado el presidente Trump es no usar la fuerza de una forma impulsiva. O sea, es muy prudente, es muy cauteloso para usar eso. Pero si los argumentos que tenía Trump sobre la mesa para justificar esa muerte también los tenían Obama, Bush, Bill Clinton, y ninguno decidió acabar precisamente por la proximidad de esta figura con el régimen de el Ayatollah y ahora y creo que también por las miedo. consecuencias. Sí, por miedo, porque yo creo que también esto, ojo, para que el público entienda el nivel de coraje que necesita para hacer esto, Soleimani, la Paz de Irán, la Fuerza Quds no van a ir simplemente a vengarse contra Estados Unidos, van a vengarse contra el presidente Trump, no van a ir contra él. Porque esa es la forma que ellos operan. Tienen equipos especializados en asesinato político y lo han ejecutado, no a esa escala, pero con otros disidentes iraníes. Yo creo que también Bush y Obama sabían esto, ¿no? Nadie quiere ser la persona que le mató, pero sin embargo, los últimos antecedentes que hubo, atacar nuestra embajada, atacar nuestras bases militares en Irak, había una escalación y como bien dijo el presidente Trump, y que estoy de acuerdo, que la mejor forma de prevenir una guerra es preparar para una guerra y demostrar que tienes esa preparación. Yo creo que le demostró, es un deterrent, es una forma de prevenir que Irán escale más, porque es evidente que Irán quería escalar a un conflicto mayor. Sigo siendo un poco escéptico de si esa era la decisión. Este fin de semana hemos visto al secretario de Estado Mike Pompeo sudar tinta, como decimos en mi tierra, para justificar la decisión. Y uno de los argumentos que ha utilizado en cada una de las entrevistas es: matamos a esta persona para evitar una guerra. Y parece que lo que vamos ahora es a una respuesta de Irán. ¿Era la manera de evitar una guerra matando a alguien? Sí, porque yo creo que hay que mirar cuáles son los objetivos de Irán. Irán quería sacar a Estados Unidos de Irak y del Medio Oriente por sí, pero específicamente de Irak. Entonces, lo que querían hacer es provocar reacciones de fuerza. Creo que predicieron que íbamos a atacar a su líder, pero querían ataques de Estados Unidos. Eso sí querían. Querían que bombardeemos Kataib Hezbollah, otros de las milicias, el PMF y todo, bueno, otros blancos que hay dentro de Irak. Y después que el plan que está ejecutando ahorita, levantar el parlamento iraquí, hacer el matiz de opinión y votar a los gringos, ¿no? Sin embargo, la manera que salimos de Irak es importante. Yo creo que deberíamos salir de Irak. Yo creo que el propio presidente Trump a lo mejor ni siquiera quiere quedarse en Irak y lo ha dicho en varias ocasiones. Pero cómo salimos es importante en el sentido que no tenemos que salir mostrando debilidad. Tenemos que salir diciendo, bueno, estamos saliendo también por nuestra propia voluntad y bueno, a lo mejor ustedes no quieren que nosotros estemos, pero llámanos en 2 años y ve dónde van a estar. Porque también los iraquíes están manifestando la propia presencia de Irán en su país. O sea, eso ha ocurrido en los últimos meses. Eso es parte de la historia. Las manifestaciones en Líbano contra el gobierno de Líbano y Hezbollah. Las manifestaciones en Irak contra el gobierno de Irak y Irán. Y las manifestaciones en Irán contra el régimen y los ayatolás. Eso es parte de la narrativa que construyó a los incidentes en los últimos días. Puede haber muchos televidentes en América Latina que estén escuchando y todo este conflicto les caiga
un poquito lejos. Vayamos por partes. Yeah. La muerte del general, ¿cómo afecta a América Latina? Mira, es importante para que todos entiendan que Qasem Soleimani manejaba una red internacional, eso incluye América Latina. Él ha estado en ese cargo desde el 1998, entonces eso incluye todo el mandato de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Daniel Ortega, todo lo que se han visto en la relación en cercanía de Irán con los grupos de la Alianza Bolivariana. Dentro de ahí, yo creo que han construido capacidades que ni siquiera conocemos con completamente certeza, mucho menos los académicos que lo estamos estudiando, tanto como la inteligencia estadounidense. Yo considero que Estados Unidos está muy bien preparado para cualquier reacción iraní en Medio Oriente, pero no tan bien preparado para una reacción iraní fuera de Medio Oriente, eso incluye posiblemente en América Latina. Entonces tienen su alianza. Esa alianza yo creo que empieza con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, Irán ha sido uno de los países críticos, junto con Rusia y China y Turquía, para dar el respaldo político, económico y diplomático a Maduro en estos últimos años, cuando Maduro estaba sintiendo el aislamiento y presión de la comunidad internacional. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, primero la ayuda política. Siempre ha ido en Pero Irán tiene un rol insignificante. Bueno, se puede decir, pero hacen el eco mediático en la comunidad de Medio Oriente. O sea, dan su voz. ¿Okay? Pues estoy de acuerdo, no es China, digamos, no es la voz más grande que hay en ese mundo. Irán tampoco tiene intereses económicos o comerciales en América Latina. No, en realidad no tiene muchos intereses comerciales. Como Estado, Irán no tiene mucha presencia, tiene 11 embajadas, pero realmente no hace mucho comercio, pero el poco comercio que hacen lo usan como una cobertura para hacer acciones encubiertas. Y eso es la ventaja, eso es el apoyo que da a Venezuela. Te doy un ejemplo, por lo menos. Una cosa que se ha visto en los últimos años en Venezuela es la represión de los manifestantes en 2014, en 2017. Esas tácticas, ese método de represión no es solamente cubana, es también iraní. En general, Mohammad Reza Nagdi, que es el encargado del Basij, que es el cuerpo que reprime a los manifestantes dentro de Irán, que es muy vinculado con Soleimani en Siria, que trabajaron junto con Siria para dar esa capacidad al Assad, estaba en Venezuela en varias ocasiones y construyeron habilidades de reacción rápida para que mejorar la habilidad que los colectivos reprimen a los manifestantes. ¿Pero qué diferencia hay entre esas respuestas y esas tácticas de las que puede utilizar, por ejemplo, el gobierno de Putin o el gobierno de China o el gobierno de, no sé? No, pero todos tienen diferentes habilidades que todos... Y eso es la parte que estamos aprendiendo, porque hay ventajas comparativas de cada uno. Rusia, su ventaja comparativa en esa alianza es más que todo la parte cibernética propagandística. La ventaja de Cuba es, por ejemplo, la red de espionaje. Ventaja iraní es las acciones encubiertas. Cada uno hace todo, pero tienen ventajas comparativas que se conjuntan para tener capacidades mayor. A ver si conseguimos concreción en sus respuestas, si le pido que me ayude. Usted ha dicho que la muerte de Soleimani es más importante que el asesinato o la muerte de Osama Bin Laden. Correcto. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Osama Bin Laden era el jefe de un grupo terrorista que era Al-Qaeda, que obviamente hizo varias atrocidades a nivel internacional, incluyendo el 11 de septiembre. Qasem Soleimani era jefe de varios grupos internacionales de terrorismo islámico, incluyendo Hezbollah, pero un montón de otras milicias, incluyendo grupos sunitas, incluyendo aspectos de Al-Qaeda. Una de las cosas que aprendimos después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011 era en su casa en Abbottabad, Pakistán, había mucho material de comunicación que Bin Laden estaba haciendo con sus dirigentes de Al-Qaeda, quejándose de que dependen mucho de Irán, diciendo que nosotros dependemos financiamiento, logística de Irán. Irán ha construido un poco las capacidades de Bin Laden, incluso en el ataque de 11 de septiembre. El único caso en un corte federal de Estados Unidos que ha sido judicializado es un caso en el distrito, creo que si no me equivoco, distrito sur o distrito oeste de Nueva York, que fue de los familiares de las víctimas de 11 de septiembre en contra de Irán, porque Irán compró el avión donde Al-Qaeda en Sudán, donde Al-Qaeda puede entrenar para tener el atentado de 11 de septiembre. O sea, Irán da apoyo material logístico, financiero, inteligencia a estos grupos, incluso grupos que no deberían tener ese nexo, grupos sunitas radicales como Al-Qaeda. Entonces, Joseph Humir es analista experto en cuestiones de seguridad y defensa y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Humir, es siempre un gusto tenerle. Gracias. Absolutamente, gracias. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para el análisis, para fijarnos en una de las noticias que, como les decíamos al principio, forma parte de esta actualidad rabiosa y que está en América Latina, y es lo que muchos consideran un asalto a
el último vestigio de la democracia en Venezuela. Así lo han titulado medios de comunicación tan opuestos ideológicamente en Estados Unidos como, por ejemplo, el Wall Street Journal o el New York Times o el Washington Post. Todos ponen, de relevancia lo que sucedió, la importancia de evitar que Juan Guaidó y algunos diputados entraran en la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo de Venezuela, y dos, la elección de hoy, lo que muchos dicen o parece que podría ser dos presidentes, aunque luego se hace el análisis y dicen no, hay uno que dice que es presidente pero no lo es, Luis Parra, y otro que es presidente porque consiguió el quórum necesario, los votos necesarios, Juan Guaidó, que se reeligió. La disputa está sobre la mesa y la noticia realmente es relevante. Hemos invitado a Jeff Ramsey. El señor Ramsey es analista político, es el director del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida en sus siglas en inglés, WOLA. Señor Ramsey, buenas noches. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer fue un claro intento por parte del régimen de Nicolás Maduro de actuar en contra del único poder democrático que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. ¿Y lo consiguió? Yo creo que no. La verdad es que con el tiempo yo creo que la comunidad internacional ha dejado muy claro que este intento no tiene legitimidad y que Luis Parra no es el presidente legítimo del poder legislativo. Pero no lo consiguió por esa lectura, pero sí consiguió dar la apariencia de debilidad de Juan Guaidó, que sí era el objetivo. Hasta ahora sí, sí ha resaltado las debilidades, las divisiones adentro de la oposición, pero la verdad es que la votación a favor de Parra ni siquiera logró la cantidad necesaria para convocar una sesión con quórum en el Poder Legislativo. Así que va a haber una sesión mañana y mañana va a ser el día clave en todo esto para ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Porque si el chavismo intenta convocar una sesión con los legisladores chavistas y el entorno de Parra, pues va a quedar muy claro que no tienen ni siquiera los votos para iniciar una sesión. ¿Quién es responsable de lo que sucedió ayer? Quiero decir, sabíamos que el chavismo está haciendo todo lo posible para dejar en evidencia a la oposición, para ahondar en sus divisiones y llegar al escenario en el que se produzca esa evidente división dentro de la oposición, con una votación de al menos 16 diputados de oposición votando con el chavismo, deja en evidencia esa oposición. ¿No hizo nada la oposición para prevenir eso? ¿O no podía hacer nada? ¿O el único responsable aquí es Maduro y sus seguidores? Bueno, claramente la oposición tiene sus debilidades, siempre ha sido dividido desde hace años, pero yo creo que la culpa aquí pues, está con Maduro. Él obviamente explotó incentivos de corrupción, incentivos económicos por parte de esos diputados. Hay alguien cuando le converso sobre Venezuela, hay voces que me dicen que la división dentro de la oposición es una división que no podemos criticarla porque forma parte de la diversidad de voces de un país democrático. Pero la gravedad de la situación en Venezuela, uno como observador externo podría pensar, oiga, pero tan profundas pueden ser esas divisiones que antepongan la causa de la democracia en el país por mantener esa idiosincrasia propia dentro de la oposición. Quiero decirle, ¿cómo valora usted esas divisiones en este momento de tensión y de crisis por la que pasa Venezuela? Bueno, yo creo que la división principal dentro de la oposición venezolana que yo veo es la división entre los extremistas y los realistas. O sea, hay actores como Juan Guaidó, como su entorno, que entienden que las transiciones son difíciles, nunca son procesos limpios, digamos. Pero por otro lado, hay factores maximalistas que insisten en una transición perfecta. ¿Esos son los extremistas? Sí. ¿Los que buscan esa perfección? Una transición perfecta, sin negociar con actores dentro del régimen actual. Y yo creo que eso es simplemente irrealista. Y el liderazgo opositor lo sabe, pero lo que pasa es que siempre va a haber esos actores que buscan vender una transición fácil a la población venezolana para aprovechar de
de esa dinámica para levantar su imagen, para vender la idea de una salida fácil. ¿Quién forma parte de esa oposición, como dice usted, extremista que busca esa pureza? Bueno, la cara más obvia es María Corina Machado y su entorno. Ellos han sido los promotores de una idea risible de que pueda haber una intervención armada militar dentro de Venezuela por parte de Estados Unidos. Nunca va a pasar, nunca fue una propuesta real, pero han seguido resaltando esta posibilidad, vendiendo esperanzas falsas. ¿Leopoldo López en qué ámbito se sitúa, entre los realistas o entre los extremistas? Yo creo que está en el medio. Él ha jugado un papel interesante en promover la estrategia del 2009, en promover el fenómeno de Guaidó, pero sí en alguna época yo creo que López sí ha tenido un papel en vender esperanzas falsas a la población. Yo creo que nunca fue convencido, por ejemplo, en el proceso de negociación que pasó en mediados del último año. ¿Juan Guaidó es realista? Yo creo que él y todo lo que son la generación de 2007, o sea, los ex activistas estudiantiles de la oposición, son actores realistas. Ellos saben bueno, lo que creo es que no están buscando un perfil político en todo esto, sino una salida. Ellos quieren tener una carrera política en una Venezuela distinta. Están hartos de las divisiones antiguas, del liderazgo antiguo de la oposición, y ellos son los más pragmáticos en todo esto. Permítame en este punto del programa saludar al embajador representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, el señor Carlos Vecchio. Señor Vecchio, gracias por estar en Cuestión de Poder. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por esta oportunidad. Embajador, hoy su presidente ha decidido abandonar su partido. ¿Era necesario que Juan Guaidó saliera de Voluntad Popular, el partido en el que usted también milita, para liderar esa alternativa al chavismo? Yo creo que son muestras de desprendimiento que tienen claro un objetivo, que es lograr la libertad de Venezuela. Y todo eso suma para la construcción de esa unidad, de esa confianza y de dedicar todo el esfuerzo para que los venezolanos podamos recuperar nuestra democracia. Así que muestra más bien el carácter de amplitud del presidente Juan Guaidó y de enfocar el esfuerzo donde tiene que estar, que es la libertad de Venezuela. Así que es un paso positivo que asume nuestro presidente interino Juan Guaidó, respaldado por todos nosotros y por supuesto por los partidos políticos y la unidad en Venezuela. Hay quienes dicen que Guaidó no tenía los votos, hemos visto que sí los tenía y que si se hubiese producido esa votación en circunstancias normales, Juan Guaidó hubiera sido reelecto. Ahora bien, lo que sí le pregunto es si ustedes no se esperaban que hubiera algún tipo de estrategia por parte del chavismo y sus aliados para evitar esa reelección, como de facto pasó. Bueno, yo creo que lo primero que tengo que decir, Gustavo, es que sí hubo una elección donde se ratificó a Juan Guaidó como presidente interino. Y tú lo has dicho muy bien, la mayoría está muy clara y del lado donde está, que es del lado del presidente interino Juan Guaidó, como lo demostramos en el acto de instalación nuestro, donde con nombre y apellido, públicamente, con presencia del cuerpo diplomático, con 100 diputados, claramente pues se ratificó al presidente interino Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y como presidente de Venezuela. Así que hay una sola junta directiva, un solo presidente en Venezuela que se llama Juan Guaidó. Lo otro fue un asalto por la fuerza, porque es lo único que tiene el régimen, de asaltar un parlamento y de forzar lo que hicieron. Así que es una prueba más bien fehaciente y clara del tipo de dictadura que estamos enfrentando y que nos lleva a nosotros pues con mayor fortaleza a enfrentarla en esta etapa. Y si estábamos preparados, porque el plan A nuestro es hacerlo, haberlo hecho adentro del hemiciclo, y al no haber podido hacerlo por utilizar la fuerza, ya teníamos previsto el segundo espacio para poder hacerlo, y por eso ya teníamos toda la coordinación planificada. Pero creo que lo que se mostró ayer fue un acto de coraje más bien, de 100 diputados dándole la cara al país, acompañando a su presidente y acompañando la democracia, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos porque dieron una muestra de coraje para enfrentar una dictadura criminal como la de Nicolás Maduro.
¿Ha recibido usted comunicación? ¿Se ha comunicado con funcionarios del Departamento de Estado, con Elliot Abrams, el representante o enviado especial del Departamento de Estado, o con funcionarios de la Casa Blanca después de lo sucedido ayer? Hemos estado en completa coordinación con todos los países nuestros y, por supuesto, en mi caso en particular, me ha tocado hacerlo con el gobierno de los Estados Unidos, de quien hemos tenido un respaldo absoluto a lo que viene ocurriendo en la Asamblea Nacional, donde ha habido un reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó. He estado en coordinación con el Departamento de Estado, con Elliot Abrams, he estado en coordinación con la Casa Blanca, con Mauricio Claver, hemos estado en comunicación permanente con miembros del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué les pide? Tanto republicanos como demócratas, y hemos tenido un respaldo al presidente interino Juan Guaidó, y creo que eso ha ayudado a construir a nivel internacional también un apoyo muy claro a favor de la lucha que nosotros representamos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué le pide usted? ¿Qué le ha dicho que van a hacer del Departamento de Estado, de la Casa Blanca? ¿Qué viene? ¿Sanciones a los que votaron por Luis Parra? Yo creo que el mensaje ahorita donde estamos concentrados es, primero, el reconocimiento claro al presidente interino Juan Guaidó, que no exista duda ni sobre este aspecto. Así que hay un reconocimiento que estamos trabajando con toda la comunidad internacional y ha sido positivo. Segundo, condenar el asalto a la Asamblea Nacional. Tan es así que aliados de Maduro, en el caso de Argentina, de México, del gobierno saliente de Uruguay, han condenado el evento como un asalto a la democracia. Y esos dos aspectos los estamos trabajando a nivel internacional. Y creo que esto ha sido el peor error de la dictadura y que esto va a ayudar a cohesionar Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y Europa para condenar a la dictadura de Maduro y entender que la única salida a la crisis política en Venezuela pasa por la salida de Maduro y llevar a cabo elecciones presidenciales. Y eso va a unificar a toda la comunidad internacional. Termino ya, lo quiero preguntar precisamente por Argentina. No ha suscrito el comunicado del Grupo de Lima, un Grupo de Lima que ya perdió a México en su momento y que ahora parece que iría perdiendo con el cambio de gobierno a Argentina. ¿Se está debilitando ese grupo? Bueno, pero se le suma a Bolivia el Grupo de Lima y hemos estado en una posición de Argentina donde forma parte del Grupo de Lima, no se ha salido y, como lo he dicho, Argentina condena el asalto que ha hecho Maduro y creo que el presidente Fernández a lo largo de varias entrevistas ha dejado claro que tenemos un régimen, y así lo denomina él mismo con esa expresión, que se ha apartado, por supuesto, de los principios democráticos. Así que yo creo que Argentina tiene que entender que tiene que estar del lado de la democracia y de los derechos humanos, y el presidente Fernández ha puesto estas expresiones en esas mismas líneas. Así que yo creo que, insisto, este evento es un error y que nos va a permitir a nosotros una mayor cohesión a lo interno en el país de las fuerzas democráticas y una mayor cohesión internacional para buscar una salida del régimen de Maduro. Es Carlos Vecchio, es el embajador del gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Washington. Señor Vecchio, gracias, feliz noche. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias. Señor Ramsey, ¿cree usted, como decía ahora el embajador Vecchio, que lo que sucedió ayer, es el error más grave que ha cometido el madurismo? Bueno, a mi juicio, el error más grave del chavismo fue convocar la ilegítima Asamblea Constituyente en 2018. Pero más allá de eso, yo creo que esto está dentro de los errores más graves de Maduro, porque no resuelve el problema fundamental del régimen. Las élites económicas y políticas del país lo que quieren es normalizar relaciones con la comunidad internacional y quieren el alivio de sanciones. Y eso no va a pasar en la ruta actual que está siguiendo Maduro. De sus palabras me parece interpretar que usted cree que la única salida, no la única, pero sí una de las salidas, probablemente la más plausible, es lo que sucedió, por ejemplo, en Polonia, y es un proceso de transición en el que la oposición trabajó durante un periodo con el régimen y en un momento dado el régimen se acabó retirando como una salida, no sé si la palabra sería honrosa, dando espacio ya a un proceso electoral para la recuperación de la democracia, no en ese extremismo que usted me describía antes. ¿Ese es el camino? Yo creo que es la ruta más realista. La verdad es que si miramos a transiciones como la de Polonia o Sudáfrica, siempre involucraron un elemento de un pacto con la élite actual. Pero un pacto quiere decir
que un proceso de diálogo llegue a un acuerdo. Hemos visto que los procesos de diálogo han fracasado. ¿Cómo se puede llegar a un pacto si el diálogo ha sido aprovechado por el régimen simplemente para ganar tiempo y, con todas las palabras, digámoslo claro, engañar? Bueno, la verdad es que sí, Maduro ha abusado todos los intentos de diálogo pasado, pero lo que estoy diciendo es que una transición pactada no tiene que ser una transición o un pacto, un diálogo formal, como ocurrió en Colombia con las FARC. Simplemente puede implicar una negociación con otros elementos de la coalición en poder actualmente, como las fuerzas militares o algunos elementos del entorno de Maduro. Yo creo que de ahí va a salir una transición en Venezuela. Sin comunicación con esos stakeholders, con esos elementos del entorno de Maduro, no va a pasar una transición en Venezuela hoy en día. ¿Dónde quedan los crímenes de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos, el robo, el desfalco de PDVSA, de las arcas del Estado, de los recursos naturales en ese proceso de diálogo? Es claro que una transición tiene que venir con un proceso de justicia transicional, pero no creo que los que están en el poder van a abandonarlo sin algunas garantías. Es tristemente la verdad. Lo vimos en Chile, lo vimos en todas las dictaduras del Cono del Sur. Van a buscar algunas garantías. Yo creo que el reto para la sociedad civil, para los defensores de derechos humanos, es cómo garantizar que una transición no viene con la impunidad. ¿Es Nicolás Maduro un dictador? Yo creo que claramente es un dictador. No tiene un mandato democrático legítimo hoy en día. Es la opinión de Jeff Ramsey. El señor Ramsey es experto en América Latina y es el director del programa de Venezuela de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos, oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Señor Ramsey, gracias. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Vamos nosotros a las redes sociales. Y en las redes sociales nosotros nos fijamos en las voces de, por ejemplo, un candidato a la nominación demócrata, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, que ha opinado sobre Venezuela. La toma ilegítima de la Asamblea Nacional de Venezuela es una prueba más de que el dictador Maduro no se detendrá ante nada para consolidar su control sobre el poder. Respaldo a Juan Guaidó y el pueblo de Venezuela mientras se esfuerzan por reclamar su democracia y defender sus derechos. Ya que estamos en el ámbito político de la nominación demócrata, fíjense hoy lo que ha pasado. Saben que uno de los candidatos, el único latino que buscaba la nominación, Julián Castro, se retiró. Bueno, pues hoy ha dado la sorpresa y ha dicho que da el apoyo público, pide el voto para Elizabeth Warren. Me pregunto si Elizabeth Warren le ofreció a Julián Castro la vicepresidencia en caso de que gane la nominación. Es un movimiento inteligente. Me hace tener más probabilidades de apoyarla. Yo ya había decidido que votaría por una mujer en la primaria. Después de que Harris se retirara, me estaba decantando por Amy Klobuchar, pero... Esto es Cuestión de Poder, las opiniones que vemos en las redes sociales que nos ayudan a también cerrar el programa. Gracias por vernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.